Presento un cordial saludo a todas las personas que hoy de nuevo están con nosotros en este programa especial Rostros de Fe. Cuando iniciamos este programa, quisimos darle un nombre, una identidad, y precisamente se optó por Rostros de Fe. Y decíamos que queríamos encontrar el rostro de Cristo, y desde el rostro de Cristo, el rostro de la iglesia, el rostro de la familia, el rostro de muchas personas que tienen una experiencia de fe para contar, para comunicar. En palabras del Salmo 65, venid, os contaré lo que el Señor ha hecho conmigo. Agradecemos a los amigos de Safari Estación Oriente que nos dan esta oportunidad de llegar hasta sus hogares con un mensaje que esperamos sea de gran ayuda y de utilidad para todos. En esta ocasión nos encontramos en un lugar muy privilegiado de la ciudad de Marinilla, y es precisamente el Monasterio de la Visitación de Marinilla, Monasterio de la Visitación de la Santísima Virgen María. Y es por eso que hoy tenemos dos invitadas muy especiales, que son la hermana Lina María y María del Sagrado Corazón, que han sido invitadas para que presentemos hoy un rostro distinto, un rostro bello y luminoso, como es el de la vida consagrada, y concretamente la vida consagrada en clausura, lo que significa este hermoso estilo de vida para quienes han recibido la vocación del Señor, de seguirlo más de cerca en la perfección de los consejos evangélicos y en la vida de clausura, distanciándonos, digámoslo así, un poco del mundo, pero conociendo a fondo la realidad que vive la humanidad, porque un sacerdote, una religiosa, no es alguien desencarnado de las realidades que vive el mundo. Conocemos las realidades profundas que sufre el mundo, de guerra, de hambre, de miseria, de carencia, de ausencia de Dios, y aún conociendo todas estas realidades, estas mujeres, en un acto heroico de fe y de amor apasionado por Jesucristo, deciden seguirlo en la senda de la perfección. Entonces, dejemos que sean ellas las que en este momento se presenten. Le doy la palabra a la hermana Lina María para que se presente y nos diga así a grandes rasgos quién es ella. Y después la hermana María del Sagrado Corazón. Bueno, Padre, antes de presentarnos, queremos darle las gracias a usted, Padre, también por abrirnos este espacio en este canal Safari. Un saludo también para todos los televidentes, a quienes va a llegar este mensaje. Como dice el Padre, mi nombre es hermana Lina María, soy de aquí del municipio de Marinilla, tengo 38 años y viví como ese llamado vocacional hacia los 30 años. Pero ahorita más adelantico ahondaremos más en esa experiencia del testimonio personal de cómo fue este llamado, pero les abrimos las puertas de nuestro corazón y de nuestro monasterio, porque como lo decía el Padre, es monasterio de clausura, pero estamos con el telón de fondo de nuestra huerta comunitaria. Muy buenas, mi nombre es hermana María del Sagrado Corazón. Por la gracia de Dios, llevo 10 años en la comunidad, muy feliz y agradecida sobre todo con Dios por este regalo que le ha hecho a mi vida, que es con el llamado religioso. Ingresé a los 16 años y vivo muy contenta y muy plena sobre todo con este don que Dios me ha confiado en la vida consagrada. La vocación siempre es un llamado de Dios y una respuesta de parte nuestra. ¿Qué nos pide el Señor a los vocacionados? Que seamos fieles, porque Él nos ha invitado a administrar nuestra vida,
El Señor nos va a pedir cuenta de qué hemos hecho con los dones, con los talentos, con las capacidades que el Señor a cada uno de nosotros nos ha regalado. Precisamente hoy queremos mostrar la vocación. Todos somos llamados por Dios a cumplir una tarea y una misión en la vida de la iglesia. Nuestros papás recibieron la vocación hermosa de la vida matrimonial. Todo bautizado se va identificando en una opción profesional, vocacional, donde va tratando de responderle todos los días al Señor que lo ha llamado. Hoy queremos, a través de este programa, Rostros de Fe, mostrar la vocación. Vamos a hablar primeramente de la vocación. Las hermanas y yo hemos recibido la vocación bautismal, por gracia, por don de Dios, la vocación a la vida, la vocación bautismal, y ya como opción de vida, opción, digámoslo, profesional, vocacional, han entrado a seguir al Señor en las sendas de la perfección. Qué bueno, hermanas, que también en grandes rasgos, porque el tiempo en televisión es muy breve, compartamos como una especie de testimonio vocacional. ¿Qué significó ese que el Señor tocó a sus puertas y las invitó un día a compartir su heredad? La vocación, pues como nos decía el Padre, es un llamado de Dios y es un don gratuito que sin merecerlo, no es porque digamos que seamos mejores que otros tenemos el llamado, para nada. Solamente es un acto de amor y de misericordia de Dios que nos da y nos regala. Desde pequeña, pues yo tenía en mi corazón como ese deseo del servicio, pero en un primer momento pues yo quería ser misionera. Quería irme para el África, pues esos lugares donde hay gente muy necesitada, para prestarle como mi servicio. En noveno, que es en el momento en que digamos uno ya empieza a proyectarse como en un futuro, pues mi proyecto de vida era ese. E incluso también me encantaba mucho la enfermería, entonces ese era como mi plan de vida, estudiar la enfermería e irme de misionera. Cursando el grado 10º tuve la oportunidad de ingresar a una comunidad laical, en la cual pues, y en ese momento también tuve mi experiencia de Dios. Nosotros como cristianos, digamos, tenemos una herencia muy linda que es la de la fe, pero muchas veces vivimos esa fe como es de algo tradicional, porque mis padres me enseñaron a ir a misa, a rezar, pero no hay un encuentro profundo con el Señor. Cuando verdaderamente uno tiene un encuentro profundo con el Señor, la vida cambia y es totalmente diferente. Incluso pues los horizontes que uno se traza desde su mentalidad son totalmente diferentes, porque la óptica de nuestra mentalidad cambia. Entonces, cursando el grado 10º, yo en esta comunidad empecé a servir, y pues muy dichosa porque me sentía realizada como con lo que quería. Ya cursando el grado 11 tuve la oportunidad de hacer una experiencia aquí en la comunidad, pero todavía pues yo no tenía algo como definido si era clausura o misionera, porque yo decía, no, pues la clausura, yo me imaginaba algo aterrador, no, toda la vida me he encerrado, qué cosa tan impresionante. Pero después, o sea, yo hice la experiencia y me encantó, de verdad que fue como dicen por ahí, encontré mi media naranja en mi vida. Entonces ya yo terminé de cursar el grado 11 y bueno, la lucha fue decirle a mis papás, porque mi papá pues era muy reacio con todas esas cosas. Él en un primer momento no aceptó, la única que me apoyó fue mi mamá, entonces me tuve que volar a mi papá. Decía, pues si en el mundo los jóvenes hacen tantas locuras y bueno, y hacen lo imposible por cumplir sus deseos, yo también lo voy a hacer con la mía. Que mi papá me decía, hasta que no cumpla los 18 años no puede hacer pues lo que quiera con su vida. Y yo le decía a mi mamá, no, pues yo no voy a esperar a que cumpla 18 años para que mi papá me diga que no. Entonces me le volé a mi papá. Yo no le dije pues para dónde iba, sino que como todos los días tenía la costumbre y la gracia de poder asistir a la Eucaristía, yo le dije a mi papá que me iba para la Eucaristía. Él me dio la bendición y bueno, yo me fui. Ya en la noche él preguntando por mí, que dónde estaba, y bueno, mi mamá ya le dijo que yo había tomado esta acción. A él le costó al principio muchísimo aceptar mi llamado, porque él decía que yo no estaba en una cárcel para venir a visitarme. Pero bueno, ya la gracia de Dios fue actuando en él, porque eso es lo lindo de nuestra vida como consagradas, que
A la medida que uno se da y se abandona al Señor, Él toma las riendas de nuestra vida, y así es en todos los planos en los que, digamos, estemos como personas, como cristianos. Solamente hay que confiar, el Señor hace el resto, porque nosotros muchas veces queremos manipular el plan de Dios y los caminos de Dios, y solamente necesitamos que como niños pequeñitos nos abandonemos a la voluntad de Él. Y bueno, y también a través de mi llamado, pues, y de la gracia que el Señor me ha dado, yo he visto maravillas en mi familia y en mi comunidad, y uno constata que de verdad uno no deja nada, uno cree que deja muchísimas cosas, pero es muchísimo más grande el don que uno recibe, y como esposa de Cristo soy plenamente feliz. Yo le digo a muchas personas que jamás ningún hombre, pues no es que menosprestigie la vida matrimonial para nada, pero nadie me pudiera hacer tan plenamente feliz y complacerme en pequeñitos detalles como lo hace nuestro Señor, porque es demasiado delicado con nuestras almas. Entonces también les invito para que desde la vocación en la que estén, vivan plenamente la fe, porque eso es lo que se necesita, vivir plenamente la fe y creer en el Señor. Qué hermoso el testimonio de la hermana María del Sagrado Corazón, porque es tener un proyecto de vida. Qué importante para los muchachos y muchachas que nos estén viendo, lo importante de tener proyectos personales de vida a los cuales hay que apuntar y por los que hay que trabajar. Ella insiste mucho sobre la experiencia, el encuentro fundante con Jesucristo el Señor, que es el que va transformando nuestra vida. Muy hermoso lo de la Eucaristía prolongada, hermano. Usted se vino para misa y ha sido una Eucaristía que se le ha prolongado en estos años de vivencia gozosa de su consagración. Qué bonito es presentar rostros amables, llenos de Dios, que han hecho del Señor realmente, como dice el Salmo, la gran delicia. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en sus manos. Le ha tocado un lote hermoso y me encanta la heredad del Señor. Entonces, qué bonito ese testimonio para que sean muchas más las niñas y jóvenes que no tengan miedo a entregar su vida a un proyecto como el del Reino de Dios, que vale la pena. Como dice la hermana María del Sagrado Corazón, el Señor es sumamente bueno y es más lo que Él nos da, lo que uno encuentra en este hermoso proyecto de vida y de realización personal, que en definitiva lo que deja en el mundo. Ahora escuchemos un poco a la hermana Lina María también, que tendrá mucho que decirnos en este aspecto vocacional. Bueno, padre, usted decía al principio cuando hacía la presentación del programa que es un llamado desde toda la eternidad. La vocación definitivamente es un sello que el Señor pone en el alma, pero también Él da signos a lo largo de nuestra vida para que podamos identificarnos con ese llamado e irlo descubriendo. Y la hermana María del Sagrado Corazón, por su parte, nos hablaba de ese don gratuito, y es verdad, es una misericordia de Dios, y no porque seamos mejores que el resto, muy por el contrario, el Señor ha escogido lo pequeño para Él formarlo en su Sagrado Corazón y pues llamarnos a ser sus esposas. Como les decía al inicio, también sentí como ese llamado, esos signos, esas huellas del amor del Señor, ya hacia los 30 años, 28, 29 años y los 30, pues yo digamos que materialicé ese deseo, esa experiencia, pero muy en la infancia me orientaba más, me inclinaba hacia la vida de la comunicación. Gozaba con el cepillo de cabello, imitando a las presentadoras en el espejo. Y también fui creando pues como un proyecto de vida en torno a la comunicación y al periodismo. Pero también tengo ese recuerdo de la infancia, cuando estaba en soledad, tomaba la toalla blanca de la casa y me la ponía en la cabeza. Y me parece, pues ahora es simpático porque me producía mucho gozo verme con esa toalla en la cabeza, ver cómo me veía de monjita, y me llevaba las lágrimas. Estando aún pequeña, recuerdo que yo lloraba mirándome en el espejo como monjita. Pero el proyecto de vida fue en torno a la vida profesional. Me formé como comunicadora social periodismo y ejercí la profesión en medios de comunicación y también en el área corporativa. Pero ya cuando, digamos que ya lo tenía todo, digamos todo el proyecto de vida consolidado, y estaba con proyecto también de matrimonio, después de haber hecho una novena a San José y a Santa Rita de Casia, porque me sugirieron que lo hiciera porque son los patrones, entre otros muchos santos, de los imposibles. Lo hicimos para que mi novio en esa época pues tuviera un empleo estable y de esa manera poder consolidar el proyecto matrimonial.
Pero tan pronto terminamos esa novena, ocurrió algo milagroso, sí, muy milagroso, y es que empezó a transformar el Señor el corazón y los sentimientos. El amor seguía intacto, un amor profundo por su alma, pero con un deseo ya no de casarnos, sino de que se salvara, de que fuera un hombre santo. Y el Señor también fue haciendo su obra en él, y también pues como que veía en tercera persona la obra que el Señor estaba haciendo en mí. Él fue descubriendo, fue como digamos el primero en descubrir que el Señor me llamaba a la vida religiosa. Y en medio de todo eso, de tener ya como todo tan consolidado, me di cuenta que mi delicia era estar a los pies de Jesús sacramentado. Cuando reconocí también en una experiencia personal, en un movimiento laical aquí en Marinilla, de que el Señor está realmente presente en el Santísimo Sacramento, en el Sagrario, esa era mi gran delicia. Cuando ya descubrí entonces que si era un llamado vocacional a esa edad, pues me preguntaba con un poco de confusión si el Señor me llamaba a la vida contemplativa o a la vida activa, porque me imaginaba que por haber tenido esta formación académica podía poner al servicio de la Iglesia pues la comunicación para la evangelización. Por eso mi primer paso en la vida consagrada fue en la comunidad de las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial en Cali, que se dedican a la evangelización a través de los medios de comunicación. Pero allá también con el acompañamiento de la superiora nos dimos cuenta por esa atracción tan imperiosa en mi alma de estar a los pies del Señor, de estar en contemplación, que el Señor me llamaba a la vida contemplativa, la vida monástica, también por ese gusto de la regularidad, de unos horarios marcados, de tener un espacio fijo para hacer adoración, pues que desde entonces ha sido mi gran delicia y ese atractivo también. Entonces, bueno, hicimos esa experiencia acá en el Monasterio de la Visitación de Marinilla, y desde entonces pues me siento, al igual que nuestra hermana María del Sagrado Corazón, muy feliz, muy plena. Y también siento que no he renunciado a nada del mundo. El Señor lo planifica todo. Y hay algo también porque era ese celo por la salvación de las almas, por evangelizar, pero he descubierto que el mejor medio para evangelizar es la oración, es estar a los pies del Señor. Y nuestro Santo Padre, nuestro fundador, habla de la secreta fecundidad apostólica. Y eso a mí me alimenta mucho. La verdad, ese celo por la salvación de las almas y saber que evangelizamos a través de la oración, que no nos secamos, que somos fértiles. Y muy lindo que el telón de fondo de hoy sea pues la huerta, porque también nos habla de la importancia de la tierra, de esa semilla, que es la semilla del verbo, que es la evangelización, si lo dijéramos de algún modo, que se entierra, que se oculta, y desde ese ocultamiento el Señor hace que brote la semilla de la fe en las almas. Muy bien, hermana Lina María, qué hermoso también su testimonio, cómo el Señor nos va cambiando la ruta cuando nos llama y nos invita a compartir su vida, su heredad, su misión, vocación y vocación contemplativa. Lo que decía la hermana María del Sagrado Corazón, uno encerrarse. Uno cree que las personas que viven en los conventos, en los monasterios, son personas de rostros adustos, es muy fea la expresión, amargadas, personas que están sin sentido o porque no tenían otra opción de vida en el mundo. Hermanas, cuéntenos así de grandes rasgos esa vocación y vocación ya contemplativa, porque es una nota muy especial. El decir que se van a aislar un poco del mundo para poder intimar más con el Maestro. ¿Qué ha significado eso para ustedes, religiosas, vocación religiosa y esa nota especial contemplativa? Bueno, ante todo pues quiero como clarificar algo, y es que la verdadera libertad no se encuentra en el espacio, se encuentra en el alma, porque pues muchas personas no entienden nuestra forma de vida, porque encerradas cuando hay tanto que hacer, tantos enfermos, tantos pobres, tanta gente a quien anunciar la buena noticia del Evangelio. Pero verdaderamente la vida contemplativa es un resguardarnos para estar en más comunión con el Señor. Entonces, como les decía, que la verdadera libertad está en el Espíritu, y uno verdaderamente, parto desde ahí, de cuando uno tiene su experiencia profunda con el Señor, experimenta lo que es verdaderamente la libertad, porque se confunde mucho la palabra libertad con libertinaje. Entonces yo puedo hacer lo que quiera, entro a la hora que quiera a mi casa, me visto como quiera, y para mí eso es libertad. Y no,
que la verdadera libertad la llevamos en el alma y muchas veces podemos estar más encadenados estando afuera con libertad de hacer lo que queramos, pero realmente no estamos libres porque el alma está prisionera. Nosotras, en este marco muy lindo que tenemos desde la vida contemplativa, podemos constatar cómo el Señor hace su obra pues de una manera maravillosa en las cosas pequeñitas también. Entonces nos resguardamos no para huir del mundo, no, sino para vivir más plenamente ese llamado de la vida cristiana y de ser hijos de Dios. Entonces nosotras como almas contemplativas buscamos en todo el rostro de Dios, en todos los acontecimientos, en todas las cosas pequeñitas y a través de eso nos vamos configurando y uniéndonos más íntimamente a nuestro Señor. Y nosotras pues digamos como un rasgo especial que tenemos es la adoración al Santísimo Sacramento. Verdaderamente uno ante los pies del Señor encuentra la libertad más suprema que hay en el alma. Yo muchas veces pues yo hubiera querido viajar a muchos países, conocer muchos lugares, pero yo digo, para mí es más grande estar una hora, un minuto ante la presencia de Jesús sacramentado que ir a, no sé, a un tour, que pues cualquier cosa, digamos ahora que hay tantas posibilidades de viajar y conocer, pero la alegría tan profunda que yo experimento ante los pies del Señor no me lo da nada. Entonces es un privilegio que nosotras tenemos con este matiz de la vida consagrada y no es que digamos que se menosprecie la vida activa, para nada, en las dos nos complementamos porque mientras nuestros hermanos en la misión luchan por llevar el Evangelio, nosotros con la oración los apoyamos y nuestra hermana Lina nos decía algo muy lindo ahorita de la fecunda, de la secreta fecundidad apostólica y es algo también muy linda que nosotros como mujeres tenemos ese ser innato de ser madres. Por el hecho de que somos consagradas, no somos en ningún momento estériles ni nos sentimos pues digamos como fracasadas, para nada. El Señor nos ha dado ese don muy lindo que es el de la maternidad y aunque nosotras somos mujeres consagradas y no engendramos vida, digamos físicamente, sí lo hacemos espiritualmente y uno experimenta, digamos en su oración personal, uno da vida a través de su oración y lo constata también mucho porque hay veces pues las personas nos dicen, ay mira, yo estaba en esta situación y sentí de repente algo pues misterioso, me llegó una fuerza, no sé, pero uno sabe, pues uno personalmente sabe que es la oración que uno está haciendo por ellos. Pero, o sea, y eso es muy lindo porque uno se siente plenamente realizado como mujer, porque por el hecho de que no podemos engendrar para la vida, sí engendramos en el espíritu y es algo, una experiencia de verdad muy, muy especial. Y también compartimos ahí la maternidad de nuestra Madre, la Virgen María. Hermana Lina María, cuéntenos la vida contemplativa. Bueno, ¿Qué ha significado esto para usted? Bueno, Padre, hay una definición de la vida contemplativa y es la búsqueda continua del rostro de Dios. Nuestra hermana María del Sagrado Corazón también nos hablaba de eso, de un deseo, es una sed ardiente por unirnos al Señor. Y esta vida contemplativa, que es ahondar en los misterios de Dios, como lo estamos hablando, es totalmente fecunda. Nuestro santo fundador hace más de 400 años, 413 años, tenía el deseo y el proyecto amoroso de fundar esta orden, pero no contemplativa. El Señor le cambió los planes. Él realmente quería que nosotras, sus hijas, fuéramos visitadoras, visitáramos los enfermos. Y de ahí pues viene el término visitación, para visitar a los enfermos basándonos en el misterio de la visita que hizo María Santísima a su prima Santa Isabel. Pero el obispo de ese entonces, Monseñor de Morquemont, ¿cierto? De Morquemont, decidió que no, que con ese tinte también de esa búsqueda de la pureza, de todas las virtudes cristianas, era mejor resguardar esas almas para que se gestaran al interior de un claustro. Nuestro Santo Padre San Francisco de Sales consintió ante esa idea, pero sí nos dejó pues ese legado de ser muy, muy apostólicas, secreta fecundidad apostólica, basándonos en el misterio de la visitación. Y en nuestra oración, uniéndonos a la Santísima Virgen María, le pedimos que ella haga secretas visitaciones a las almas, porque nosotras, como lo decía Santa Teresita, y qué lindo también que sea en el marco de este centenario de su canonización, Santa Teresita, que es la patrona de las misiones en este mes de octubre, que la recordamos, no salió nunca de su claustro y aún así es la patrona de las misiones. Y eso habla mucho del amor de la Iglesia, de esos latidos del corazón de Cristo que desde el sagrario, por la oración de una religiosa de clausura,
el Señor va dando una fuerza misteriosa, una visitación a las almas de los pastores, de los misioneros, de todos los laicos que se dedican a la evangelización. Entonces hablamos de secreta fecundidad apostólica y de vida que es totalmente fecunda, obviamente si se busca ese rostro de Dios en todo lo que hacemos. Muy bien, hermana, le agradezco pues todo lo que nos van compartiendo. Ya para ir finalizando el programa, una última palabrita. ¿Qué le diría usted a una muchacha que tiene inquietud vocacional y de pronto contemplativa? En una palabrita, ¿qué le dirían ustedes para que vamos finalizando? Bueno, primero que todo, que no tenga miedo a lanzarse a esta aventura, porque realmente es una aventura. Uno iniciar un camino de seguimiento con Cristo, y bueno, y el hecho de no hacer una experiencia tampoco a uno le da ni le quita nada. Lo importante es, digamos, que ir poco a poco con la oración, ir desenvolviendo este llamado y esa inquietud que se presenta en el corazón. Entonces mi consejo sería: no tengan miedo, y Cristo lo vale todo, absolutamente todo. De verdad, uno no deja nada comparado de la plenitud y la gracia tan grande que el Señor nos da. Pensaba lo mismo, mi hermanita, de no tener miedo, de aventurarnos a hacer esa experiencia, pero bueno, hay mi consejo: en los brazos de Mamá María y de Papá José. Ellos nos sostienen, ellos son los patronos, los báculos, las fortalezas, los brazos poderosos para llevarnos al cumplimiento perfecto de la voluntad de Cristo. Y también como un sellito, recordemos que la vocación es un sello amoroso del Señor y lo iremos descubriendo en la medida en que nos dejamos hacer por el Señor. Y solo tendremos paz. Qué rico cuando uno siente a veces insatisfacciones pues, en el mundo. Eso significa que son llamados del Señor para que lo encontremos, para que nos dejemos enamorar por Él. Entonces, el consejo es: en los brazos de Mamá María, el Santo Rosario, frecuentar los sacramentos, porque si no estamos aún unidos al Señor a través de lo esencial que son los sacramentos y la vida de piedad y de virtud, también de obras buenas, pues será muy difícil que podamos consolidar ese plan de Dios, y que solo podemos encontrar paz y felicidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Solo eso nos puede llevar a la paz y a la felicidad plena. Mi agradecimiento muy sincero al Monasterio de la Visitación de Marinilla, que hoy ha abierto sus puertas para acogernos, a la hermana Lina María, a la hermana María del Sagrado Corazón, por el testimonio tan bello que nos han entregado, para mostrarles hoy a todos el rostro de Cristo en la vocación a la vida contemplativa. Se nos ha acabado el tiempo, les agradecemos a todos el estar con nosotros, será hasta una nueva oportunidad. Que el Señor los bendiga y un feliz día para todos.